Buen día, bienvenidos a Comentarios al Evangelio del Domingo, en esta ocasión celebrando ya el cuarto domingo de Pascua del ciclo B del año litúrgico en el que leemos el Evangelio de San Juan. Escucharemos un trozo del capítulo 10, versículos 11 al 18. El texto dice lo siguiente: en aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla y lo tengo también para volverla a tomar. Ese es el mandato que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, en este camino de celebración que es la Pascua, escuchamos hoy el conocido pasaje del Buen Pastor. Así se le llama también a este cuarto domingo de Pascua, el Domingo del Buen Pastor. Cada año, en los 3 ciclos litúrgicos A, B y C, en el que leemos un trozo del capítulo 10 del Evangelio de San Juan, se nos van explicando las características del buen pastor. Hoy escuchamos que Jesús le dice a los fariseos: Yo soy el buen pastor. Deberíamos comenzar por las primeras palabras con las que Jesús se dirige a sí mismo, con las que se describe a sí mismo. Ego eimi. Las palabras que aparecen en el texto bíblico original. Ego eimi son las palabras que utilizó Dios para describirse a sí mismo en el Antiguo Testamento. Yo soy. Por tanto, este es un nombre divino que San Juan utiliza a propósito en diferentes momentos de su Evangelio para subrayar la divinidad de Jesús, para subrayar que Jesús pertenece a esta esfera divina. Ego eimi, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy el pan vivo bajado del cielo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy. Es este continuo y constante título que Jesús utiliza para referirse a sí mismo. Yo soy el buen pastor. ¿Y esto qué significa cuando Jesús anuncia: Yo soy el buen pastor? El buen pastor da la vida por sus ovejas. Jesús ha dado la vida por nosotros. Lo hemos visto en la cruz. Por tanto, las palabras de Jesús para describir que Él es el buen pastor no son tan solo teoría, es una realidad. Jesús es el buen pastor que ha dado la vida por sus ovejas. Y por tanto, este pasaje nos remite inmediatamente al misterio pascual. Parecería como que nos estamos alejando de el mensaje de Pascua, pero de ninguna manera. Cuando nos referimos a Jesús como el buen pastor, estamos dentro del misterio pascual. El buen pastor da la vida por sus ovejas. El título de pastor había sido utilizado ya en el Antiguo Testamento por Dios mismo. Yahvé se había llamado a sí mismo pastor de su pueblo Israel, que aparecía en este caso como su rebaño, como sus ovejas. También en diferentes momentos en la Escritura, algunos personajes habían recibido este apelativo. Por ejemplo, el rey David, que aparecía como el pastor de Israel. Pero en realidad, el pastor definitivo es Dios. Y ahora Jesús retoma ese título para sí mismo. Pero no solamente dice que Él es el pastor de Israel o el pastor de las ovejas, sino el buen pastor. Hay que insistir en ese título, el buen pastor. Y Jesús dice, en contraposición a
el pastor asalariado, porque él es el buen pastor. El asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Jesús insiste entonces en que Él es el buen pastor porque ha arriesgado su vida por nosotros, porque ha dado su vida por nosotros. Efectivamente, el pastor asalariado, es decir, el que recibe una paga, pero que no es el dueño del rebaño, apenas ve un peligro, huye. Porque no le importan las ovejas, le importa la paga. Evidentemente, si hay un peligro, lo primero que hace es huir. Pero al que es dueño de las ovejas, al que se siente ligado con las ovejas, no huirá cuando vea venir al lobo. Lo afrontará para rescatar a las ovejas. Y si en el intento muere, no le importa, porque ama a las ovejas, porque es capaz de arriesgarlo todo por ellas. Eso es Jesús para nosotros, el buen pastor que ha dado su vida por nosotros, que ha arriesgado todo por nosotros. Por eso, claro que merece este título, no solamente de pastor, sino de buen pastor. El buen pastor de la vida por sus ovejas. Y todavía más dice Jesús en la segunda parte de este pasaje: yo soy el buen pastor porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Esta relación de mutua intimidad en la que el pastor conoce a las ovejas y las ovejas conocen al pastor. Esto lo hemos visto tal vez incluso en la vida práctica. Los que seamos de la ciudad tal vez no tendremos esa oportunidad, pero se ha visto incluso en videos por internet en los que un grupo de personas llaman a las ovejas que se encuentran en el campo, pero esas personas no son el pastor de las ovejas y las ovejas los ignoran. Pero cuando viene el pastor y las llama, acuden sin titubear, porque las ovejas conocen al pastor y el pastor conoce a las ovejas. Esto es lo que Jesús dice de nuestra relación con Él, lo que tiene que ser la relación del cristiano con Jesús, una relación de conocimiento, pero ojo, el conocimiento subrayado con la perspectiva bíblica del Antiguo Testamento, que habla de un conocimiento profundo, de un conocimiento íntimo, que no es solamente el conocimiento intelectual, sino un conocimiento afectivo. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. A ese nivel eleva Jesús nuestra relación con Él. Como Él conoce al Padre y el Padre lo conoce a Él, así quiere Jesús que nosotros, sus ovejas, lo conozcamos a Él, porque así Él nos conoce a nosotros. Qué invitación tan grande nos hace Jesús, entrar en esta comunión de vida con Él, entrar en esta relación tan profunda de intimidad con Él. Yo doy la vida por mis ovejas, vuelve a decir Jesús. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Es el buen pastor que considera a todas las ovejas importantes y que va y las busca hasta reunirlas. Este es Jesús, el que ha venido a dar la vida por la humanidad entera y no solo por los cristianos, y que quiere reunir a todos los hombres bajo el cayado de un solo pastor, que es Él, Jesucristo. El Padre me ama, porque doy mi vida para volverla a tomar. Y otra vez aquí hay una referencia muy clara al misterio pascual, al momento de la pasión, en el que Jesús dona la vida libremente, porque así ha sido voluntad del Padre. El Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Efectivamente, está haciendo una referencia a su muerte y resurrección. Dar la vida, perderla, para volverla a tomar, recobrarla. Nadie me la quita. Yo la doy porque quiero. Esta donación libre y voluntaria de Jesús por amor, porque ama a las ovejas, porque nos ama a nosotros, su rebaño. Ese es el mandato que he recibido de mi Padre, dar la vida para volverla a tomar. Y esto significa que en este movimiento de dar la vida para volverla a tomar, Jesús nos está donando
su vida plena, su vida entera. Estamos llamados pues a entrar a gozar de esta vida en plenitud, con esta relación íntima con Jesús que debemos tener, que debemos lograr, que debemos buscar. La vida cristiana tiene que ser eso, una constante búsqueda de entrar en relación íntima con Jesús. Jesús es el buen pastor, pero el buen pastor conduce a su rebaño. ¿A dónde nos quiere conducir Jesús? A la vida eterna. Él va delante de nosotros marcándonos el camino que lleva a la vida eterna. Escuchemos su voz, sigamos al pastor, porque sabemos que Él nos conduce por caminos seguros y que Él nos quiere llevar a una meta feliz, la salvación, la vida eterna con Dios. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. También este día es importante que agradezcamos a Jesús, que es el buen pastor, por los pastores que ha puesto delante de su rebaño, el Papa, los obispos, los sacerdotes, y que oremos por ellos. Y también oremos por los seminaristas que se están preparando para ser los futuros pastores del pueblo de Dios. Dios los bendiga.